Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo en la inauguración de esta cuarta edición de las Jornadas de Arte, de Historia y Arqueología del Valle de Toranzo. En primer lugar os voy a pasar a Óscar Villegas, que como alcalde del Ayuntamiento de Puente Viesgo os va a dar la bienvenida y continuamos. Pues nada, voy a ser breve, pero sí quiero aprovechar este momento pues para daros la bienvenida a todos y a todas los que os habéis acercado a escuchar esta conferencia de José Miguel Hierro, que bueno, aparte de eso, pues ha estado 2 años excavando aquí en el castillo y seguro que nos va a contar cosas interesantes. Y sí que quiero agradecer una vez más a la Consejería de Cultura que nos cedan este espacio para poder realizar estas conferencias. Y, como no, pues a los que organizan estas conferencias, ¿no? A la Biblioteca Pública Sáenz Viadero y el resto de personas que habéis preparado este ciclo. Aquí, pues bueno, siempre estamos más enfocados en la prehistoria, pero ya desde hace un par de años, ¿no, Ramón? Más o menos. También, bueno, pues encantados de acoger este ciclo, que yo creo que cada vez va más y es muy interesante porque hay prehistoria, pero también hay historia, ¿no? En este caso es historia. Y nada, seguramente que lo que nos cuenta José Ángel pues va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Óscar. Y como no, Puente Viesgo pertenece al Valle de Toranzo, por lo tanto, encantados de estar aquí, de que siempre nos acojáis y nos acojas tú en persona como lo hacen. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos inaugurando esta cuarta edición del ciclo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hace 4 años que empezamos con este ciclo de manera, bueno, entre amigos, digamos, sin ninguna perspectiva así más allá de poner en valor el Valle de Toranzo, pues íbamos a estar aquí en esta cuarta edición. Estas conferencias surgieron entre amigos en la Biblioteca Pública Sáenz Viadero de Penilla de Toranzo, que como sabéis este año pues hemos conseguido que vuelva a abrir sus puertas después de 2 años de parón. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando pues para lo mismo que estas charlas o algo más, para poner en valor el Valle de Toranzo, que como alguien dijo, está de moda. Y estas charlas pues también son una prueba de ello. Como digo, estamos en el cuarto ciclo, que ahí tenéis el programa de actividades que van a ser los próximos 4 sábados de agosto, incluido este. El día 30 de agosto tendremos la clausura, que vamos a hacer una cosilla muy chula en la biblioteca, que nos van a acompañar. Bueno, primero vamos a presentar el libro La Cajiga de Ruy Gómez en su primer volumen, que es una recopilación de textos del blog de mismo nombre, cuyo coordinador es Ramón Villegas. Y después nos van a acompañar la Asociación Vecinal desde 1920 de San Vicente de Toranzo. Y bueno, con ellos vamos a compartir pues muchas experiencias vecinales y creo que va a ser una convivencia muy bonita. Antes tendremos el día 9, el 16 y el 23 distintas ponencias en el convento de Nuestra Señora del Soto, otro lugar emblemático del Valle de Toranzo. Como decía Óscar en los agradecimientos, pues bueno, en primer lugar al Centro de Arte Rupestre Alberto I de Mónaco de Puente Viesgo, por ende al Gobierno de Cantabria, que es de quien depende, por dejarnos esta magnífica sala. También otra de las sedes, como os digo, va a ser el Monasterio de Nuestra Señora del Soto, otro lugar muy emblemático para todos los toranceses, donde celebraremos el ciclo como años anteriores. También quiero dar las gracias bueno, a 2 personas que son el alma mater de estas jornadas, como son José Luis González Pelayo, responsable de la Biblioteca Pública Sáenz Viadero, y Ramón Villegas López, de Editorial Librucos. Ellos 2, como digo, pues se han dejado la piel y algo más para que esto sea una realidad. Alrededor de ellos pues estamos unos cuantos satélites que también formamos parte de esta organización. Bueno, pues quiero dar las gracias, como decía, al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Puente Viesgo, a la Junta Vecinal de Penilla de Toranzo, al Monasterio de Nuestra Señora del Soto y a su párroco Juan de Cáceres, que también siempre nos da todas las facilidades para poder organizar estas jornadas, a la Editorial Librucos,
a La Cajiga de Ruy Gómez, que es un blog muy interesante sobre el Valle de Toranzo que os invito a visitar, y a nuestro patrocinador Galletas y Barquillos Tanis, una empresa de la zona que también muy amablemente nos ha acompañado durante estos 4 años. Bueno, pues yo sin más, antes de presentar a nuestro ponente, José Ángel Hierro, pues os invito a que echéis un vistazo al programa, que está muy interesante, y a que os acompañéis en este 4º ciclo, pues para que haya un 5º ciclo el año que viene, que espero que pueda ser. Paso a presentaros a José Ángel Hierro Gárate, que será el ponente de hoy, en el que vamos a hablar de arqueología de la Guerra Civil en el Valle de Toranzo. Esto sí tengo que coger la chuleta, porque no me lo sé, que tiene un currículum muy extenso. Que soy muy viejo. En esta primera jornada vamos a hablar, como os digo, de arqueología en la Guerra Civil en el Valle de Toranzo. Bueno, pues pasamos directamente a presentar a José Ángel Hierro Gárate, licenciado en Historia y máster en Arqueología por la Universidad de Cantabria y doctor en Ciencias de la Antigüedad por las Universidades de Cantabria y el País Vasco. Su principal línea de trabajo es la arqueología de época visigoda, donde destacan su participación en el proyecto Mauranos y sus estudios sobre el uso sepulcral de las cuevas entre el siglo VI y VIII, aunque también investiga otros aspectos de la historia de Cantabria, como los restos materiales de la Guerra Civil o la presencia militar romana en la región. En relación con este último, hay que señalar que forma parte del colectivo AGER y que ha participado en campañas de prospección y excavaciones en distintos escenarios de las guerras cántabras, tanto en las realizadas en 1998 y 2004 como en las más recientes en el periodo 2016-2018. Ha colaborado en la intervención arqueológica llevada a cabo en el campamento de La Cabaña en los últimos años y mediante el análisis de fotografías aéreas, imágenes de satélite y el procesado de nubes de puntos LIDAR, ha identificado un número apreciable de campamentos romanos de campaña y otras estructuras relacionadas tanto en Cantabria como en las provincias limítrofes. Los resultados de esas aportaciones han sido plasmados en colaboración con otros autores en distintos artículos de revistas científicas y capítulos de libros, así como expuestos en algunos congresos en los últimos años. Antes de pasarle la palabra, os recuerdo que al finalizar su intervención tendremos unos minutos para que podáis intervenir con vuestras preguntas y vuestras aportaciones. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Sí? No sé. Bueno, procuraré hablar alto para que me escuchéis bien. Y, en primer lugar, gracias a la organización del ciclo de conferencias por invitarme por segunda vez, porque ya estuve, como dije, hace 4 años hablando de campamentos romanos, y hoy voy a hablar un poco de eso también, pero luego veréis por qué. Entonces voy a empezar ya, porque la presentación es larga y soy un poco pesado y cascante, pero bueno, suelo hablar bastante deprisa, con lo cual 2 cosas. Es bueno porque puedo terminar pronto y es malo porque puede que no me sigáis. Si voy muy rápido me decís y sin problema, repito, vuelvo atrás o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale. He tenido un problema con las fuentes, un tema de compatibilidades, pero bueno, espero que no afecte demasiado a la presentación y se pueda seguir bien. Bueno, me vais a permitir aquí un pequeño, no sé si alarde o exceso de vanidad, porque voy a hablar de mi relación con la arqueología de la Guerra Civil en estos años. La verdad es que viene bien, porque bueno, todo esto para mí empezó de rebote. Yo soy arqueólogo y bueno, estos temas a mí me interesaban entre poco y nada, sí que leía cosas de la Guerra Civil, pero como historia, no como arqueología, hasta que me cayó en suerte, como un trabajo, hacer un informe para la declaración de Vic de las estructuras de la Picota, de la Sierra de Tolío, en Piélagos, que todos conoceréis en el año 2006. Fue mi primer contacto y a raíz de aquí pues es un tema que me enganchó y del que no me he separado hasta ahora. Me he dedicado en los últimos años solo en compañía de otros a esto que llamo fortinerismo, que es a buscar fortificaciones y fortines de la Guerra Civil por Cantabria. He encontrado unas cuantas, todo hay que decirlo, y además me cabe el honor de haber sido organizador o coorganizador junto con Roberto Antañón en el MUPAC en 2017 para conmemorar el 75 aniversario de la Batalla de Santander, de un ciclo de conferencias sobre fortificaciones de la Guerra Civil en Cantabria,
en Asturias y en el País Vasco llamado Frente Norte. Quiero recordar aquí a uno de los participantes en aquel ciclo, que es Ramón Duarte, un experto asturiano y amigo que falleció hace unos años y que era un gran conocedor de las fortificaciones de los frentes de León y que estuvo aquí hablando con nosotros. También, junto con Enrique Gutiérrez Cuenca, ha participado en la catalogación en el año 2022 de las fortificaciones de la Guerra Civil del Ayuntamiento de Santander. Es un catálogo que está colgado en la web del Ayuntamiento y que podéis consultar de forma gratuita y descargaros. Está feo que lo diga yo, pero creo que está bastante bien. Este sería un ejemplo de ese trabajo de catalogación que creo que es importante por lo que diré al final también. Y luego, la cosa que más me llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel, es haber sido comisario y organizador de la exposición Frente Norte, también en el MUPAC, en el año 2022, sobre arqueología de la Guerra Civil en Cantabria. Una exposición que nos permitió que volvieran a Cantabria algunas cosas que habían salido de aquí durante la guerra y no habían vuelto, como puede ser esta bandera, que se conserva en el Museo de Amigos de la Guardia de Álava, y que permitió, por primera vez, que en el museo se expusiera la cultura material o los restos materiales de un periodo tan reciente de nuestra historia que hasta hace muy poquito tiempo no tenía ni siquiera la consideración de objeto arqueológico. Bueno, pues haber conseguido eso para mí ya es una gran satisfacción y creo que marcó un hito en la forma de entender este tipo de restos y vestigios de los que vamos a hablar hoy. ¿Para qué andarnos con falsas modestias? Yo creo sinceramente que es así. Y bueno, todos estos años, en compañía de otros, como dije, y algunos de esos otros son estos miembros del colectivo Frente de Santander Fresa, que es un grupo de chat de amigos, pero que al final ha servido para canalizar todos estos impulsos investigadores y llevarlos por un camino, digamos, medianamente decente y normal. En 2016 tuve la suerte de participar en la intervención arqueológica en La Cabaña, aquí muy cerquita, de la que hablaré más tarde, no me voy a extender, que tiene mucho que ver con la arqueología de la Guerra Civil en Cantabria, y ese mismo año dirigió otra intervención en el Cueto, en Mazcuerras, buscando un campamento romano que no encontramos, bueno, encontramos las estructuras, pero no el campamento, pero sí otro escenario de combates de la batalla de Santander, en el que sí que no voy a entrar porque nos pilla muy lejos. Y en 2023 y 2024 he dirigido, junto con Rafael Volado y con la colaboración de Pablo Pérez Vidiella, la intervención arqueológica en las trincheras de Monte Castillo, que van a ser, digamos, la parte mollar de la conferencia en su segunda mitad. Y últimamente, pues nos estamos dedicando, compañeros de Fresa y yo, a catalogar y localizar estas estructuras que teníamos completamente perdidas y eran desconocidas para nosotros. Conocemos muy bien la fortificación republicana en Cantabria, tanto en extensión como en calidad, como en sus detalles, porque es la abrumadoramente mayoritaria, ya que la provincia estuvo bajo manos republicanas durante 13 meses, eran los que la defendían, los que la fortificaron, pero hemos empezado a descubrir las fortificaciones nacionales, nacionalistas o franquistas o como queréis llamarlas, que también las hay. Muy pocas, pero las hay. Y algunas muy interesantes, como son estas que marcan el avance por la zona más occidental de la ofensiva del año 37, de agosto del 37, y son los puntos en los que, según van avanzando, se van fortificando. Son de una tipología completamente distinta a las republicanas y creemos que es un nuevo campo que estudiar, que tenemos abierto y que hasta ahora no se le había prestado ningún tipo de atención dentro de este pequeño y limitadísimo mundo en el que nos movemos los cuatro gatos que trabajamos esto, en Cantabria. Entonces, eran otros ejemplos y básicamente hasta ahí. Para ir ya al lío, voy a hablar del Valle de Toranzo en un sentido amplio. Y como era, no sé si lo suficientemente amplio, lo voy a extender un poquito también a Luena y a la zona de Vargas, que aunque es el Ayuntamiento de Puente Viesgo, yo creo que queda fuera ya de lo que sería el valle técnicamente hablando, ¿no? ¿También es Valle de Toranzo? Bueno, pues perdonadme entonces. ¿Y Luena también? Joder, el Gran Toranzo. Bueno, básicamente de lo que vamos a hablar son de fortificaciones, porque son los restos que encontramos. No son muchos para ser un valle tan grande. Yo aquí aprovecho para tirarla. Seguro que los que sois de aquí conoceréis más cosas que a mí se me han pasado y yo no conozco, y agradecería muchísimo que me lo comentarais cuando quisierais, porque así vamos ampliando el corpus y vamos aumentando el conocimiento que tenemos sobre ellas. Entonces vamos a empezar abajo del todo, justo enfrente de San Miguel de Luena, porque justo enfrente de San Miguel de Luena, en esta zona, ahora no se ve nada, sería esta ladera que está cubierta de árboles, pues en el año 37 se excavaron 2 o 3 grandes líneas de trincheras, que son estas que vemos aquí. Si os fijáis, el sitio es el mismo, aunque el ángulo no he podido repetirlo exactamente. Estas trincheras, vistas en foto aérea, podéis observar, son las típicas trincheras en zigzag, están a media ladera, están sin enmascarar, son muy lineales. Digamos que poliorcéticamente hablando no son demasiado buenas, pero tenían como misión batir la carretera desde este punto a la entrada del valle. Aparecen en este croquis
de la segunda división del Cuerpo de Ejército de Santander del año 37. Todos estos planos y croquis, no todos, pero sí la gran mayoría, se los debo a la generosidad de mi colega de Fresa, Miguel Espinosa, que es un investigador burgalés que trabaja estos temas y que ha hecho un gran trabajo de archivo y ha recuperado un montón de documentación que generosamente nos cede a algunos para que podamos utilizarla en nuestras investigaciones, y creo que es de justicia nombrarlo. Y esto sería más detallado, dentro de lo que se puede llamar detallado, el croquis de las trincheras que acabamos de ver. Como veis, son unas trincheras, desde el punto de vista militar, tirando a cutres, demasiado largas, demasiado expuestas, sin enmascarar, hechas un poco de aquella manera y de circunstancias. No voy a poder entretenerme en eso, pero hay que dejar claro, y luego lo veremos, lo tocaremos muy tangencialmente y muy por encima, que el Cuerpo de Ejército de Santander tuvo desde su constitución, republicano, un problema muy serio de quintacolumnismo, es decir, de gente que en realidad trabajaba para el enemigo y exactamente dentro de más de sus secciones, pero especialmente dentro de la sección de ingenieros. Los ingenieros militares del Cuerpo de Ejército de Santander, militares profesionales o ingenieros civiles reconvertidos a militares en ese momento, forzosamente, eran en su mayoría gente de derechas y eran en su mayoría gente que hizo lo posible desde el minuto 1 para favorecer al bando contrario del suyo, entre comillas, en que se habían visto obligados a luchar. Es un tema que da para una película o para varias, en el que no voy a entrar porque no me da tiempo, pero bueno, seguro que volverá a salir después, como veremos. Esto es el Palacio de Mercadal, si no me equivoco, que está reconstruido, ardió, y yo creo recordar, bueno, sé que esto fue la sede del Estado Mayor de la segunda división del Cuerpo de Ejército de Santander, que es la que controla esta zona del frente, y creo recordar, de hecho no sé si es una de las personas presentes aquí, podría ser, o no, no lo sé. Alguien comentó una vez que este palacio tenía una estructura de hormigón en su interior, como un refugio. ¿Es el de enfrente? Vale, pues bien, entonces me he columpiado. Pues es el de enfrente el que tenía, porque era la sede del Estado Mayor de la segunda división del Cuerpo de Ejército de Santander. ¿Se mantiene? Ah, mira, no lo sabía. Vale, seguimos hacia el norte y en este alto, que es esto que aparece aquí como Sopeña, con la toponimia yo me suelo fiar de la que vienen los 1.25.000. Luego la gente de los pueblos me pinta la cara y me dice, no, es que eso no se llama así porque eso tiene otro nombre y tal, así que me vais a perdonar si meto la pata con eso. Sopeña. Pues aquí, en la foto aérea de los años 50 o 40, vemos estas estructuras, también de trincheras, veis aquí y aquí, que pensé que en la actualidad no se conservaban porque es una zona que ha sufrido muchas repoblaciones forestales, pero que mirándolo con un poco más de detalle en fotografías aéreas actuales, en este caso de Google Earth, he podido comprobar que sí, que todavía se conserva parte del trazado de esta gran trinchera, la que quedaría más a la izquierda no, por lo que he visto, o al menos está oculta por los árboles. Pero bueno, ya es un resto de la guerra civil que se conserva, no es estrictamente el valle tampoco, porque yo creo que esto es Villafufre, pero está ya en la cara que mira hacia el Valle de Toranzo. Y de ahí saltamos al otro lado y a la cueva de los moros de Prases, donde hace ya muchos años alguien encontró esta chapa de identificación de pulsera del Cuerpo de Ejército de Santander. Todos los soldados del Cuerpo de Ejército de Santander llevaban una chapa como esta, la llevaban aquí, no la llevaban colgada. Es un modelo que comienza a usarse durante la Primera Guerra Mundial, que el ejército español usa en la Guerra de África también, y aquí se usa durante la Guerra Civil. Iba con una correa como si fuera un reloj y lo llevaban en la muñeca. Es un poco absurda porque no es doble, o sea, tú entierras al tío con la pulsera, tienes un número, pero luego tienes que apuntar que le has apuntado, que está enterrado allí, y cuando le rescaten, si le rescatan, va a aparecer con la pulsera, si te la llevas no la tiene, es un poco confuso. Pero bueno, esta apareció, podríamos saber de quién es, porque tiene el número y las listas están en los archivos, de hecho en el archivo de Euskadi ahí están las listas de los soldados del Cuerpo de Ejército de Santander con su número, es algo que todavía no he hecho, que algún día haré, porque lo tengo en el debe, pero bueno, que sepáis que Mario Po, que era el que poseía esta pulsera, que es un vecino de Alceda, la ha donado o la ha cedido sine die al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y que figurará en la futura nueva exposición en una sala que va a estar dedicada a la arqueología del conflicto contemporáneo, entre muchas otras cosas que habrá allí con ella. Un poquito más acá, y esto ya es arqueología fotográfica, porque enredando en internet me encontré con esta foto que me parece un fotón absoluto. Y veis, hacia Santander, 21 de agosto del 37, 15, supongo que sea el 15 año fascista, con su cuenta, Montecuera, día de duro combate, de victoria completa. Y vemos lo que ejemplifica lo que fue la batalla de Santander, y más en estos días, que es al soldado republicano del Cuerpo de Ejército de Santander, rindiéndose
ante un oficial y un soldado italiano del Corpo Truppe Volontarie, que son los que están avanzando y están tomando todo el valle en esos días. Y la zona gorda, en cuanto a restos arqueológicos de la Guerra Civil que yo conozco y en los que he intervenido, insisto, seguro que hay más que yo no conozco y seguro que alguien me puede ilustrar después y contarme alguna cosa que desconozca, está aquí, está en Puente Viesgo, en lo que llamaríamos el paso de Puente Viesgo, que es el paso de la carretera a la vía del tren, por esa estrecha garganta entre el Pico del Castillo y las Peñas de Penilla. Ellos lo sabían, ellos lo fortificaron, esto es un croquis de época, es un superponible en realidad, de la segunda división con las fortificaciones en esta zona, y aquí me gustaría que os fijarais en dos cosas. Bueno, antes de eso, olvidaos de estos dos, porque son el Castillo y Penilla, y lo vamos a ver en detalle después, pero quedaos un poco con el conjunto. Esta disposición de las defensas republicanas en esta zona tiene dos características principales. Una, bueno, las dos probablemente, pero una sobre todo es idéntica en todo el dispositivo defensivo republicano en Cantabria, y es la obsesión por controlar los pasos abajo, las carreteras y las vías del tren. Eso en un territorio de montaña como es Cantabria es un suicidio táctico, absoluto. Los romanos lo sabían, los nacionalistas lo sabían durante la Guerra Civil. Los republicanos o no lo sabían o quienes diseñaban las fortificaciones preferían que no lo supieran, porque todas están enfocadas al control de la carretera. Si flanqueas, les coges la espalda y no sirven para nada. Y eso es exactamente lo que pasó. Y la segunda característica, si os fijáis, es que contra un enemigo que llega desde el sur, la mayor parte de las defensas están dispuestas al norte, algo que tampoco tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista militar, porque tú no esperas que te lleguen ni desde Vega de Paz ni desde Castañeda, esperas que te lleguen como llegaron, desde el escudo, que es donde está el frente. ¿Por qué están dispuestas así? Pues porque probablemente quien se encargó de que estuvieran así dispuestas quería que estuvieran así, para que cuando llegaran no solo no encontraran aquí la resistencia que podían haber encontrado viniendo en sentido contrario, sino que incluso pudieran utilizar algunas de estas defensas en su beneficio en caso de estabilizar el frente en esa parte. De hecho, tenemos testimonios, no de estas en concreto, pero sí, por ejemplo, de las de Peñacabarga o de las de parte de las del escudo, las de la posición de las piedras, en algunos de los juicios que se hicieron posteriormente a los militares republicanos de Santander que habían ejercido de quinta columnistas, en los que se ponen como ejemplo algunas de las trincheras construidas al revés, para que sirvieran en el avance a las tropas nacionales hacia el norte y en detrimento de los rojos. ¿Vale? Pues quedémonos con ese detalle porque es bastante importante para entender lo que pasó aquí durante la batalla de Santander y durante la Guerra Civil. Bien, detallando un poco en esta zona, veis aquí, el croquis nos indica que hay dos líneas de trincheras, una cubierta, otra sin cubrir, con un puesto para arma automática. Y efectivamente, en estas fotos italianas de reconocimiento y bombardeo del año 37, están depositadas en el Museo de las Encartaciones en Avellaneda, si no me equivoco. Bueno, pues podemos ver aquí y aquí las dos del croquis. Los croquis son bastante aproximados, pero en este caso se ven. Y me resulta muy interesante esta, que vemos ahora con más detalle, porque es un ejemplo muy bueno de cómo las trincheras se hacían a veces con tramos cubiertos. ¿Veis estas especie de cajas? Son los tramos cubiertos de trincheras, se cubrían con rollizos de madera, con piedra y con césped, se enmascaraban con el propio césped. Esta, si veis, es difícil de ver desde el aire porque está bastante bien enmascarada, y en estos tramos cubiertos no solo servían de abrigo para los soldados o de refugio, sino que también servían de emplazamientos para armas automáticas. En este caso sabemos que 3 de estos, por el croquis, eran emplazamientos para armas automáticas. Y también sabemos, gracias a esta foto, que las defensas originales que en junio aparecen en el croquis se aumentan y complementan porque toda esta línea de trinchera en cremallera que hay aquí no está en el croquis, se hace después. Porque ante el avance enemigo hay una especie de pulsión fortificadora muy urgente que al final no acaba sirviendo para nada para reforzar las defensas existentes ya, que resultarían ineficaces, como todos sabemos a estas alturas. Perdona, una preguntita. En la foto anterior, estamos acostumbrados a verlas en forma de zigzag. Sí. Ahora he visto las cubiertas, pero ahí hay un tramo que lo desconocía. Sí, es como en traveses o en cremallera. Es que bueno, hay en traveses, en cremallera, en zigzag, hay varios tipos. Yo diría que este es en traveses, que hace como cuadrados así. Cuadrados. Eso es. Ah. Bueno, hoy en día está así, probablemente no quede absolutamente nada. Quizá aquí se quiera ver un surco, pero probablemente estén tapadas desde hace ya muchísimo tiempo. El hecho de que estuvieran cubiertas
favorece mucho que se tapen después, porque al derrumbarse, al pudrirse la madera, cae y lo deja completamente cubierto. Volvemos un poco hacia atrás y si os fijáis aquí, otra foto italiana, vemos estas dos. Son exactamente estas, solo que cambiando la orientación de la foto. Aquí se ven en la foto aérea. ¿Veis? Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Tengo pendiente ir de visita con Óscar a ver estas, creo recordar, que lo habíamos hablado en su momento. Así que ahora mismo en foto aérea no se ve absolutamente nada, pero bueno, habrá que patearlas porque quizá hay algún resto que se pueda ver. Y terminamos con estas, de las que apenas tengo foto, que son las que llaman aquí de Castañeda, en el croquis, de la que solo tengo esta esquinita de aquí. ¿Veis? El croquis, perdón. Aquí, y vemos aquí, sería esta parte de aquí arriba. Encontramos también cubiertos, pero no tan bien enmascarada como la que hemos visto en el otro lado. Perdona, lo que se ve esas nubecillas son los bombardeos, no las fotos. Sí, son las bombas italianas cayendo sobre las fortificaciones republicanas. Estas fotos son del día 23 y hay alguna del 24 de agosto del 37, que es cuando se produce el combate por el paso de Puente Viesgo, como veremos después con más detalle. Vale. Y luego finalmente, justo detrás, en las cimas que los italianos llaman pico Mesa y pico Espureo, donde ahora está una cantera muy grande, aquí, pues en las fotos aéreas antiguas se ven varias líneas de trincheras, veis aquí, veis por aquí, y gracias a las fotos, ahora mismo el tema está así, o sea, no queda absolutamente nada apreciable, pero gracias a las fotos italianas podemos verlas con mucho más detalle. Con un detalle, de verdad, que es alucinante, porque como podéis ver aquí, veis esta primera línea y luego veis estas otras aquí arriba en la cima, y así con más detalle. Tenemos, gracias a estas fotos, una imagen de cómo eran las trincheras cuando estaban en uso, porque cuando nosotros las vemos están aterradas, están semidestruidas y están muy, muy modificadas. Bien. Todo esto que hemos visto de las defensas del paso de Puente Viesgo tienen que ver con esta última línea defensiva republicana anterior a Santander, ¿vale? Se supone que es la línea de la Son, que es la más y mejor fortificada de Cantabria. No voy a explicar por qué, porque sería largo de contar, que enlazaría con la línea de sierras prelitorales en la que estamos y sería la última línea defensiva antes de salir al litoral y llegar a la ciudad de Santander. Aquí en otro mapa, que este sí que es de época, podemos verlo y nuestras fortificaciones serían estas de aquí, estas de esta parte de aquí. Bien, me voy a centrar en 3 puntos. 2 en los que se ha intervenido arqueológicamente y otro en el que no, pero que está estrechamente relacionado con ellos y está justo en medio, con lo cual los contendientes son el Corpo Truppe Volontarie, o sea, los voluntarios militares, el ejército italiano con unidades militares regulares y con unidades voluntarias de voluntarios de camisas negras fascistas militarizadas, que en la batalla de Santander participa al completo, son varias decenas de miles de hombres, con todos sus carros, con todos sus aviones, con toda su artillería, o sea, una masa de unos 60.000 hombres, mecanizada, armada y muy potente, sí, y con una logística muy buena. Y enfrente tiene al Cuerpo de Ejército de Santander, a lo que queda del Cuerpo de Ejército de Euskadi y a algunas unidades expedicionarias del Cuerpo de Ejército de Asturias, del Ejército del Norte republicano, que no es la banda de zarrapastrosos ni de milicianos con buzo que nos venden a estas alturas, pero que tampoco está en las mejores condiciones de armamento, de entrenamiento y de logística como para enfrentarse a lo que le viene encima, sobre todo en cantidad de artillería y de aviación, de la que carecen. En el 1 a 1, igual los italianos salían perdiendo, pero la máquina de guerra que movían y tenían en ese momento era completamente superior, más los problemas que hemos visto de quintacolumnismo y de deficiencia en las defensas. Bueno, la Cabaña es un collado en altura que une el Valle de Toranzo con el de Castañeda. Aquí localizamos mediante foto aérea indicios de un posible campamento romano, de unas defensas en el año 2014, y luego, aprovechando un pavoroso y terrible incendio que hubo en 2016, si no estoy muy equivocado, es aquí, realizamos una intervención arqueológica de salvamento dirigida por Enrique Gutiérrez Cuenca, en la que yo colaboré. Bueno, pues entre los restos del destrozo, aquí con Rafa y con Quique, localizamos un montón de materiales de la Guerra Civil, que fue la gran sorpresa porque no lo esperábamos. Y bueno, voy pasando un poco rápido. Restos de munición, aquí. Esta munición se corresponde casi en su totalidad a munición italiana de 6,5 milímetros para fusil Carcano.
es la munición estándar del ejército italiano y que usaba el Corpo Truppe Volontarie. Encontramos montones, disparada y sin disparar, pero muchísimos casquillos percutidos. Se usaba con el fusil Carcano, con las carabinas, iban en estos peines de 6 balas, de los que no hemos encontrado ninguno, lo cual puede ser una pista para lo que luego contaré. Y también encontramos algún resto de esta otra munición, usada por el ejército italiano en esas fechas, pero fabricada en Austria. ¿Por qué? Como pago por las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial, todavía tenía que estar Austria fabricándole cañones y munición a Italia, ¿no? Italia la había ganado, Austria la había perdido, pues estaban en esas. ¿Y esto qué nos indica? Que es una munición, sabemos que es una munición especial para ametralladoras o fusiles ametralladores, entonces probablemente sabemos que en la cabaña, una vez tomada por los italianos, emplazaron o una ametralladora como esta, o más probablemente un fusil ametrallador como este. ¿Y por qué decía lo de los cargadores? Porque al no aparecernos peines de fusil, y haberse disparado tanto desde allí, pensamos que es porque se hizo con ametralladoras o con fusiles ametralladoras, que los peines son bastante más grandes y se pueden guardar y se pueden reutilizar. También encontramos numerosos restos de un cañoneo bastante intenso. Estos son menudo susto cuando salió la ojiva esa con la espoleta. Pero bueno, estaban inertes por sí mismas. O sea, aquí fragmentos de metralla, otra ojiva con su espoleta. Y estos son proyectiles o granadas de artillería usadas en cañones de 65 milímetros, que es la pieza de montaña de acompañamiento de las unidades de infantería del ejército italiano en esta época y que también usaba con profusión y con muy buenos resultados el CTV en esta campaña de la Guerra Civil y en concreto en la campaña de Santander. Pero además de eso encontramos munición, en este caso está sin disparar, para otro tipo de armas. Esto en concreto para fusiles Mauser de 7,92 y este en concreto está fabricada en Checoslovaquia. Igual que este peine, estos dos peines, y son para este tipo de armas, para Mausers de 7,92, pueden ser el Mauser alemán, el Kar 98, que los republicanos tuvieron algunos, por extrañas paradojas de la vida tuvieron armamento y munición fabricada en el Tercer Reich o en la Alemania de Weimar, y sobre todo fusiles de este tipo de origen polaco, que son copias de los alemanes y que llegaron en grandes cantidades al norte republicano, como veremos después. Y también encontramos estas balas disparadas y que en principio asociamos con los Mauseres, pero nada más lejos de la realidad. Estas balas son de fusiles sistema Lebel de 8 milímetros franceses y están disparadas desde otro sitio. Es decir, alguien ha disparado aquí, a los italianos, con fusiles Lebel desde otro lado. La secuencia es la siguiente. Cuando los italianos toman la zona, hacen fuego de flanco contra las peñas de Penilla y los de las peñas de Penilla les responden con sus Lebel. Entonces tenemos los casquillos disparados de los italianos allí y las balas que han recibido en respuesta de los republicanos a los que han flanqueado, ¿vale? Y algún objeto más, no voy a entrar a detallarlos, como esa pequeña hebilla quizá de barboquejo de casco o de cantimplora, tal. Pero es que nosotros íbamos buscando esto y esto estaba. Además de lo de la guerra civil, encontramos el campamento. Un campamento con unas defensas impresionantes, mirando al norte. Aquí una planta, bueno, se puede ver aquí la puerta, es toda la loma. Y algunos materiales inequívocamente relacionados con las guerras cántabras y con la guarnición militar romana que se acantonó allí. Pues esto es un enganche, un enganche de vaina militar romana, una figura en omega, una dolabra y una moneda acuñada en Melilla de Ebro hacia el 40 y pico antes de Cristo. A ver, el fascismo italiano buscó sus referentes estéticos y políticos en el pasado imperial romano, ¿no? Los estandartes, Mussolini, el nuevo Augusto, portadas de libros, postales militares. A mí me gusta especialmente esta, no porque sea mía, que también, sino porque se titula Scutum ense fractum y está celebrando la conquista del escudo por el FTV unos días antes de esto que estamos viendo nosotros ahora. Pero veis, está el camisa negra y detrás el legionario romano. O sea, somos sus herederos, somos los mismos, hemos venido a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues en ese marco es muy curioso y muy interesante, y a nosotros nos hace una particular ilusión que en la cabaña hubieran estado con 2000 años de diferencia haciendo lo mismo los legionarios
de Mussolini y los legionarios de Augusto. Si los italianos hubieran sabido lo que tenían debajo, habrían montado un circo terrible allí y a lo mejor habrían puesto algún monumento. No solo pasa aquí, se repite en muchos otros escenarios de la guerra, porque al final, en la guerra de montaña, los puntos que tienen un valor estratégico o táctico son los mismos siempre. Algo que los republicanos no sabían, como no sabía el ejército cántabro de 1808, o como no sabían los carlistas, pero que estos sí sabían. Y lo aplicaron. Hay que avanzar siempre por los cordales, dominar las alturas. Si dominas las alturas, ganas. Y la cabaña la hemos publicado en varios sitios, entonces, bueno, esto es una pequeña selección de sitios donde hemos ido publicando tanto lo de la guerra civil como lo del campamento romano durante estos años. De ahí pasamos al sitio desde donde hubo fuego de respuesta, que son las Peñas de Penilla. Si miráis la cantera, veis que arriba hay un trozo de prau, de verde, que es esto, y ahí están los restos que quedan de un sistema de defensas mucho mayor que hubo y que la cantera se ha ido comiendo en las últimas décadas. Bueno, está exactamente ahí. Sería esto. ¿Veis? Cruza tiros con el castillo, como veremos después, y su misión es cortar el paso por aquí. Una descripción en la que no voy a entrar y un croquis de época de cómo era el sistema defensivo en ese punto. Vale, aquí estas son fotos con dron en las que se aprecia muy bien lo vertiginoso del asunto. Están colgadas del precipicio y son completamente inexpugnables en un ataque frontal. Obviamente, quien te va a atacar no es tan idiota como para escalar por ahí. Te va a flanquear y es exactamente lo que pasó. ¿Por dónde le flanquearon? Por el collao. ¿Cuál es el collao? La cabaña. Aquí unos detalles, veis que tienen la trinchera en zigzag, tramos que iban cubiertos, por eso tienen pared posterior, y nidos de ametralladoras colgados ahí del cantil de roca. Aquí podéis ver otra perspectiva un poco mejor, y aquí algunas fotos de detalle también, el nido de ametralladoras, y aquí ya in situ. ¿Veis al fondo? Aquí están. ¿Son parapetos solos o había trinchera excavada? Lo llaman trinchera, probablemente tenga parte excavada, pero tampoco mucha, porque casi te llega por aquí. Ajá. Y aquí el castillo con las trincheras que están exactamente aquí, con el que cruza tiros. Hay documentación republicana de la primavera de ese año en la que dice que es completamente inexpugnable el sistema, entre las dos, ¿sabes? Que por ahí no puede pasar nada. Murieron de éxito. Y aquí un detalle del nido, y este es el tiro que tienes desde el nido del más oriental, ¿no? Entonces, bueno, podemos imaginarnos a estos señores con su Colt ahí disparando y haciendo que por allí no pase nadie. Como exactamente sucedió, porque tenemos este testimonio de un periodista que iba empotrado con los italianos, que cuenta cómo les disparan desde las Peñas de Penilla, les pegan al coche, tienen que pararse, tienen que resguardarse, tienen que detener el avance y que lo que van a hacer es flanquearlo para que, lo dice por aquí, dice, lo que no saben los rojos es que mientras están haciendo eso, distraídos, se les está empezando a flanquear y tal, y no sé qué. Y es exactamente lo que pasó. Pero sí que es verdad que al menos sirvió para detener el día 23 el avance italiano en ese punto y obligarles a lanzar una ofensiva al día siguiente de flanqueo con la que tomarlo. Y ya vamos a la niña bonita, la niña de mis ojos, que son las trincheras de Monte Castillo. Están aquí, obviamente, Pico del Castillo, Monte Castillo, yo aquí lo llamáis Pico Castillo o algo así, ¿no? Pero no tengo muy claro. Como en la arqueología se ha quedado con Monte Castillo, pues Monte Castillo ponemos. Y esto aparece pues de casualidad. La gente de aquí probablemente, bueno, voy a hacer un inciso. Nosotros los arqueólogos somos muy de hemos descubierto, hemos encontrado, bueno, nosotros lo descubrimos para la ciencia, digamos, pero la gente ya lo conoce y la gente que vive allí lo sabe, ¿no? Entonces probablemente la gente, ¿qué van a descubrir esto? Si esto se sabe de toda la vida, pues sí, exactamente. Pero bueno, de casualidad, Felipe Sierra, que está aquí, es este que está aquí sentado, un día, ahí está por allí, que no lo había visto, y un día, pues, buscando, no sé si mariposas o orquídeas, es que no me acuerdo ahora, orquídeas, pues había habido un incendio y como tiene el ojo bien hecho y bien entrenado, dijo, uy, esto, y se encontró con este pastel. Se sabía que había parapetos arriba y un tramo de trinchera, pero todo lo que había debajo no, y todo lo que había debajo, como veremos, es mucho y muy interesante. Bueno, es este. La descripción es hipersomera, zanja, puestos avanzados, parapeto de piedra. Y el croquis no se corresponde mucho con lo que tenemos. Nuestra interpretación es que esto es la zona de arriba, la de los parapetos, por donde pasa el camino. Esto es una bajada que no hemos localizado, que no es la nuestra, y la nuestra estaría por aquí. Lo cual quiere decir que esto probablemente se amplió, como vimos que había ocurrido con el caso anterior. Entre que se hizo el croquis
y terminó la guerra, se ampliaron las trincheras. Pero bueno, estamos todavía tratando de aclarar esas cosas. Más detalle del croquis, que no aclara gran cosa, como podéis ver. Y luego alguna referencia, hay más, pero bueno, me quedo con esta, recogida por Fernando Abreu en uno de sus libros, de un soldado republicano que cuenta que hicieron algo de fortaleza allí, en una ladera de Puente Viesgo, pero que nada, exactamente nada, porque duraron un día. Pero bueno, tal y como iba la batalla, tampoco fue moco de pavo aguantar un día a los italianos. Aquí hemos dividido en varios sectores, hemos excavado 2 años, voy a tratar de unirlo todo en una misma narración, pero bueno, se ha hecho en 2 partes. La trinchera superior, veis aquí es un plano con todo, un montaje con todo excavado, que sería esa parte de ahí, está al lado del camino. Este era el estado en el que estaba cuando llegamos, completamente colmatada, tanto que llegamos a pensar que era cubierta, no lo era. Y bueno, nos dimos una buena paliza sacando piedras y limpiando aquello. Podéis ver aquí los niveles de colmatación de roca que tenía la trinchera, partes del paramento interior que se ha caído, partes del parapeto exterior, y poco a poco pues fuimos excavándola y sacándola a luz. Esta es la parte del parapeto exterior, limpiamos un poco, y esto sería una reconstrucción, aprovechando la ilustración que hizo Antonio Gil Ortega para la exposición Frente Norte, de cómo podría haber sido una trinchera como esta en uso durante los combates que tuvieron lugar allí en el 23 y el 24 de agosto de 1937. En cuanto a los materiales, pues cartuchería relativamente abundante, restos de metralla que les colaron dentro de la trinchera, no me hubiera gustado estar allí en ese momento, y también las ubicuas latas de conservas, que eran la dieta básica del combatiente durante la guerra civil en muchos días de su vida militar. Aquí un plano de dispersión de los hallazgos, como podéis ver, zonas de mayor concentración, de menos. Aquí, por ejemplo, se ve que alguien hizo fuego nutrido desde este sitio con su fusil, y una imagen de cómo quedó una vez excavada. Esta trinchera estaba conectada con la inferior por otra trinchera que en principio pensábamos que era un simple paso, pero que al excavarla este año hemos descubierto que era mucho más que eso, que era una trinchera en sí misma. Este es el aspecto que tenía. Por aquí creo que es por donde bajó Felipe cuando encontró el y hay que tener ojo para darse cuenta de que esto es algo. Y bueno, pues también lo mismo, completamente colmatada. Aquí tengo que agradecer la ayuda del Ayuntamiento de Puente Viesgo con el desbroce, porque nos dio la vida, si no todavía estamos allí pegándonos con las garrapatas y los helechos. Y bueno, el sistema el mismo, excavación manual, retirada de toneladas de piedra, sobre todo, también caída, en este caso caída del parapeto exterior. Y, para nuestra sorpresa, un suelo completamente tallado en la roca, pero muy bien tallado y muy bien trabajado. Porque no serían buenos ingenieros militares, pero eran grandísimos canteros, mineros, extracción social obrera, trabajadores manuales, sabían hacerlo. No los que lo dirigían, sino los que lo ejecutaban, digamos. Y entonces, bueno, pues conseguimos despejarla completamente y vimos lo que os digo. Todo un sistema escalonado, en rampa escalonada, tallado en la roca viva, incluso con una especie de pasamanos, aquí, para poder bajar, y tenéis que pensar que esto estaría como el doble de alto y probablemente complementado con sacos, con lo cual el paso era completamente seguro hacia abajo por ahí. Algún detalle más de las escaleras talladas, y esto es una vista cenital también, todo esto es roca, ¿eh? Aunque está sucia en la foto, pero es roca. El registro material similar, latas de conserva, cartuchería. La cartuchería que demuestra que no solo es una trinchera de circulación o de paso, sino que también es una trinchera de tiro. También se disparó desde ella. Y esto sería el aspecto casi al final de su excavación. Y la trinchera inferior, que es la más resultona de todas, que está aquí abajo, y que bueno, también estaba más o menos así cuando apareció, después del incendio, colonizada de avellanos, de zarzaparrillas, de bardales, de todo un poco, y menos colmatada de piedra, aunque dependiendo del tramo eso sería hablar demasiado, que la superior, porque como veis el parapeto está mucho mejor hecho, no parece mano de la misma gente, por lo menos la trinchera superior que la inferior. La superior hay que decir que se hizo aprovechando el talud del camino minero, se excavó detrás del talud para aprovechar el talud como parapeto. En este caso es toda una construcción ex novo, muy bien hecha, con paramento interior de mampostería, que es un error desde el punto de vista de la función de una trinchera, porque si algo impacta contra ahí multiplica la metralla con la piedra que salta.
Y bueno, algunas imágenes también de la excavación. Y aquí lo más interesante es que logramos encontrar toda esta banqueta de tiro y circulación que recorre toda la trinchera por aquí, muy bien conservada, y en vez de ser que me han puesto escalizos, está hecho con losas de arenisca, probablemente traídas de otro sitio, quizá del desmonte del castillo de arriba, sospechamos. Bueno, veis aquí que quedó muy chula. Un detalle que es una obra bastante bien hecha. Aquí ejemplos de banqueta en manuales de fortificación de la época, ilustraciones. En este caso no parece que sea tanto como para elevarse para disparar, sino como para circular y que el agua discurra por el lado en el que no está enlosado. Encontramos un trozo de un martillo de los fortificadores que se les rompió haciéndolo, y encontramos también cartuchería porque también se disparó desde ahí. Y para terminar con las estructuras interesantes, digamos, el abrigo número 1. El abrigo número 1 es uno que está ahí. Esta es la trinchera inferior, y aquí hay un ramal que entraba, y aquí hay una excavación artificial, una cueva artificial excavada en la roca. Pensábamos que era un abrigo y que esto era un paso sin más para llegar a él. Bueno, aquí veis cómo estaba después de desbroce, completamente colmatado. Por aquí se podía pasar andando tranquilamente. Bueno, y empezamos a excavar, y resulta que tenía toneladas de piedra y de tierra caídas, que decías, ¿de dónde ha salido esto? Por Dios, ¿qué hace esto aquí? Luego os explico qué hace eso ahí. ¿Veis? Esto ya a mitad de excavación, pues teníamos esto que retirar, hasta llegar al suelo, que estaría aquí. Llegamos ahí, y ahí lo dejamos el primer año. El año pasado continuamos y descubrimos que lo que había era un sistema de escaleras, en parte de fábrica, en parte talladas en la roca, para acceder al abrigo. No, porque todo es un abrigo, a la parte excavada del abrigo. ¿Y por qué digo eso? Aquí un detalle. Materiales, bueno, un inciso. Esto es muy interesante porque esto es chapa. La chapa metálica ondulada se colocaba debajo de los rollizos, encima, para evitar que cayera el agua dentro. O sea, esto iba cubierto. Todo el tramo de entrada, toda esta trinchera, digamos, que lleva a la boca excavada, era el abrigo. ¿Vale? Alguna lata de conserva. Porque otra cosa que nos mosqueaba, esto es un modelo 3D fotogramétrico, es que tuviera la boca, el abrigo, abierta al frente del enemigo. Cosa que es completamente absurda desde el punto de vista militar, porque si tú te metes aquí a cobijarte, como te llegue un pepino volando por aquí, te va derecho y te hace picadillo. Y dices, joder, no tiene ni pies ni cabeza que esto sea así. Claro, no tenía ni pies ni cabeza porque todo esto iba cubierto. Lo descubrimos al excavarlo, toda esa colmatación es la cubierta con piedras y tierra, al pudrirse los rollizos de madera, que ha caído y ha colmatado. Y la chapa que aparece son los restos de la chapa que se hacía para evitar las filtraciones de agua dentro del abrigo. Tendría un sistema muy similar a este. ¿Veis? Capas de rollizos de madera, piedra y luego tierra. O visto en otra perspectiva, así. ¿Vale? Entonces tenéis que pensar que esto iba completamente cubierto, probablemente hasta aquí. Y esta parte sería la parte más segura del abrigo, que además fue la cantera de la que se extrajeron, muchas de las piedras que se han utilizado luego, tanto para la cubierta que encontramos aquí abajo, como aquí. Porque encontramos cosas con espeleotemas y con restos de cuevas, que está sacado de aquí, de alguna diaclasa que habría en alguna covacha natural, que ampliaron y picaron completamente. Esto sería la planta de todo lo excavado. Parece un om, ¿no? Budista, pero... Y bueno, todo lo que hemos excavado en estas dos campañas, que permitiría ya hacer un recorrido, todo hay que decirlo. Es una pena, es un vídeo con dron de todo lo que hemos excavado y tal, y que se ve todo lo que es el pico y se aprecia muy bien dónde están las trincheras. Las trincheras están en un sitio que es así de pindio. Es un sitio donde cuesta hacer pie si estás fuera de la trinchera. Y moverte por ahí pues es jodido, hablando mal y pronto. Entonces, bueno, cuando hemos prospectado pues ha sido durillo porque es así. A ver, pero bueno. No solo hay esto, sino que hay otras estructuras, iré muy rápido. Hay una trinchera de circulación que va paralela a la de abajo. Este es el abrigo número 2, que es otra cueva semi-artificial. Aquí encontramos los restos del picoteo. Hay que decir que también hubo trabajos mineros aquí, que probablemente mucho de esto esté reaprovechado de las antiguas minas. Y aquí encontramos una perra, bueno, como curiosidad, en superficie. Y el abrigo número 3, que es el más interesante de todos, porque es un túnel excavado en la montaña,
de unos 50 metros de largo. Tiene todavía, aquí no se aprecia, pero tiene aquí la marca de la carretilla, el paso de la carretilla, y en el que encontramos grupos de latas de conserva de los soldados que estuvieron allí asubiados, tomándose su rancho frío mientras fuera les caía la mundial. Antes estaba semi-intacto. Hace poco me pasaron un vídeo de una creadora de contenido, no sé si en TikTok, que había estado recorriendo la trinchera, enseñando el este y tal, cogiendo alguna lata. La deja en el sitio, no le echo la culpa a ella, pero probablemente si se conoce y entra más gente, cuando se quiera documentar bien, pues las latas estarán completamente ya alteradas. La cueva que hay justo encima de la trinchera superior, que creemos que se usó como puesto de mando, aparte de que tiene un origen minero seguro, pero tiene este tipo de construcciones de compartimentación interna que no se corresponden con el trabajo minero y que sí que son compatibles con haberlo utilizado como puesto de mando, como enfermería, como abrigo, etcétera. Este es el interior. Hicimos un sondeo que no dio, fue estéril completamente, solo había cascajo de picar la pared. El parapeto superior, que probablemente sea también trinchera, lo que hablamos antes, cubierta a tramos. Y luego un par de posiciones que hemos encontrado más abajo, que esta está junto a una covacha artificial. Aquí hay un parapeto, veis aquí la covacha, que sería esta, que se puede usar como abrigo. Y una cueva bastante más grande, que tiene una sima, que está bastante más abajo, y que tiene alrededor, todo esto que tiene aquí, es una gran posición, también de forma circular. Ahora se ve mejor porque se quemó el año pasado, pero probablemente dentro de poco vuelva a estar eso como una selva y no se puede apreciar. Muy rápidamente, los materiales que hemos recuperado son variados, pero tampoco tanto, porque son lo esperable en un contexto como estos. Básicamente cartuchería, en este caso es sobre todo munición de 8 por 50 milímetros para sistema level. Veis aquí algunos de los marcajes que tienen los culotes de los casquillos. Y este tipo de cartuchos iban en peines de 3 o de 5 cartuchos. Nosotros hemos encontrado uno de 5, lo cual nos indica qué tipo de arma se usó para dispararle. Porque si es más antigua los tiene de 3, si es más moderna los tiene de 5. Entonces fue con toda seguridad este tipo de fusil, que es el que usa ese cargador, un Berthier modelo 1916. Vale. Se te ha apagado. O la carabina, que es muy similar. A ver si este quiere, antes funcionaba. Sí, mira, este sí funciona. Esta es una carabina que usa este tipo de cargador y este tipo de munición. ¿Se oye? Sí. No, si se oye al de la carabina, digo. Claro, que la gracia es oír cómo suena, ¿no? Para que penséis, os hagáis una idea de cómo sonaba cuando dispararon allá arriba. Entonces me voy a callar. Bueno, parece que lleva silenciador. Bueno, pues estáis viendo aquí en First Person Shooter, ¿no? Como si fuerais uno de los defensores de la trinchera, disparando con vuestra carabina Berthier a los italianos que están abajo. También hay que ser alguien muy optimista para pensar que le puedes dar a esa distancia, pero bueno, la gravedad también influirá, digo yo. Pero vale, pues esto era. Esta munición tiene una historia muy curiosa porque estos marcajes Western 1918, RA, que es Remington Arms, SI 1918, estaban fabricadas en 1918, obviamente, en Estados Unidos, por un contrato con el ejército francés para suplirles de munición durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que en el 18 se acaba la guerra. Bueno, se acaba, es el armisticio, pero ya paran los combates. La munición llega a Francia, se guarda y no se usa. Francia después se la vende, los soldados franceses la llevan a Rusia durante la Guerra Civil Rusa, pero están en la zona de Ucrania. También se la venden a Polonia. Polonia la usa porque Polonia anda independizándose en ese momento del antiguo imperio ruso, ahora de la URSS, tiene una guerra contra los soviéticos en los años 20, a principios de los 20, y en esa guerra utilizan esa munición que les ha vendido Francia. Como justo después de la guerra están creando sus fuerzas armadas, le compran grandes cantidades de esa munición y de sus fusiles a Francia y los guardan. ¿Qué ocurre? Que durante la Guerra Civil Española, la República Polaca es ideológicamente todo lo contrario que la Segunda República Española. Pilsudski es un señor de derechas, católico, que seguro que simpatiza mucho más con el bando sublevado en la Guerra Civil que con el republicano. Pero el negocio es el negocio. Y entonces los republicanos están muy caninos, compran todo lo que sea y los polacos deciden vaciar sus arsenales
y vendérselos a los republicanos. Y entonces la mayor parte de las armas que llegan al norte republicano durante los, no sé, 20 meses que dura aquí la guerra o menos, vienen de Polonia o de los países bálticos, más incluso que de la Unión Soviética. Y esta munición nace en Estados Unidos, viaja a Francia, de Francia a Polonia y de Polonia se viene a Cantabria y en Cantabria acaba amortizada ahí al ser disparada en el último combate de trascendencia que hay antes de la toma de la ciudad de Santander. También hemos encontrado munición de Mauser de 7, el conocido, archiconocido Mauser español, y esta en concreto está fabricada en Austria. He leído por ahí que la M es porque se exporta a México y probablemente haya llegado vía México, que sí que envía un barco con ayuda y con municiones de este calibre que llega al norte, llega a Santander en concreto, que es el SIL, en el año 37. Y estas otras, que son de Mauser de 7,92, como las que vimos en la cabaña, estas son de fabricación checoslovaca. Este sería el peine. Y se usan en los Mauser, que puede ser alemán, polaco, checo. Los hubo checos, los hubo alemanes, pero sobre todo aquí los hubo polacos. De nuevo, de Checoslovaquia a Polonia y de Polonia a España, porque sabemos que Checoslovaquia no le vendió munición directamente a la República Española. Probablemente los polacos compraran esa munición para ellos mismos en Checoslovaquia y luego la mandaran con sus remesas de fusiles al norte republicano. Y encontramos también esto, que al principio pensamos que era el culote de un cartucho de caza, Orbea, 16, tal. Es un culote de un cartucho, los hay de caza que son así, pero este tiene más historia. ¿Por qué? Porque estos son unos cartuchos que se utilizaban como propulsores en los morteros Valero de 81 milímetros. ¿Vale? Y sabemos, por un testimonio, que en el castillo los republicanos usaron en su defensa un mortero grande, tan grande como que había que subirle a caballo. Al paisano le quitaron el caballo para subir el mortero. Bueno, pues con toda seguridad fue un Valero de 81 y con toda seguridad el culote que hemos encontrado es de un cartucho propulsor de ese mortero Valero. Y son estas cosas que son chorradas pero te hacen como ilusión, ¿no? El cuadrar una referencia escrita o un testimonio oral con un objeto material que has encontrado en una intervención arqueológica. Restos de metralla, mucha metralla de cañones de 6,5 como los que vimos antes. Esta la encontraron en el castillo Lino Mantecón y Javier Marcos, la foto suya. Y esto que lo encontró Felipe cuando encontró las trincheras es de calibre superior, también es italiano, también nos habla del bombardeo que sufrieron aquí. Pensaba que podía ser de uno de 105, pero en realidad es de un obús de 100. Lo estuve midiendo ayer en el museo. Y tenemos esta foto que se publicó en una revista italiana que habla de esta batería que está disparando contra Penilla y el castillo. De nuevo podemos encajar una imagen de época y un testimonio escrito con un resto material. ¿Vale? Encontramos esto dentro de la trinchera superior y nos volvió muy locos la cabeza porque no sabíamos lo que era. Por aquí va roscado, por el interior y, joder, ¿qué será? ¿Qué será? Pues al final llegamos a la conclusión de que tenía que ser esto. Esto es una bomba antipersona de fragmentación que lanzaban, es como una latita de 2 kilos, que lanzaban los aviones italianos de muchas en muchas. Hacían un bombardeo, digamos, de fragmentación, ¿no? Sería antipersona. Pensábamos que era esta, pero ahora pensamos que en realidad es esta, que es muy parecida. La parte de arriba es exactamente igual y luego lleva un depósito con una sustancia inflamable debajo. Es la versión incendiaria de lo que hemos visto antes. Entonces, tenemos dentro de la trinchera un trozo de una bomba de aviación italiana incendiaria. ¿Y por qué sabemos eso? Porque sabíamos que se había bombardeado, esto es un poquito a la izquierda del castillo, que se había bombardeado con bombas de fragmentación normales, pero gracias a esta foto también sabemos que el castillo estuvo en llamas después del bombardeo. Y si las trincheras están justo aquí, donde están las llamas. Y si estuvo en llamas es porque se bombardeó con munición incendiaria. Y nosotros tenemos un resto de esas bombas incendiarias italianas encontrado en la trinchera superior. También hace ilusión. Aquí no hubo la consideración que hubo con Altamira. Esta es la orden que da Alfredo Quindelán, que es el jefe de la aviación del bando sublevado, para que bajo ningún concepto se bombardee Santillana del Mar ni sus alrededores, porque están las cuevas y la villa es monumental. Aquí estaban las cuevas también eran famosas, también eran conocidas, pero nadie les dijo a los italianos, ni los italianos se tomaron la molestia de no bombardear. Bombardearon con aviación, bombardearon con artillería, tiraron con todo lo que tenían. Afortunadamente a las cuevas no les pasó nada, pero podía haber pasado. Y esto va a ser una muy rápida reconstrucción. Tenemos a los italianos que atacan, tenemos a los republicanos que defienden,
Y tenemos un avance italiano por el Valle de Toranzo que les ha costado muchas bajas, entre el día 18 más o menos y el día 23, que es cuando llegan aquí. Esto es entre ambas mestas, la foto es bastante cruda y son caídos italianos en esos combates. Los republicanos tuvieron más, no tenemos las fotos de sus muertos, pero haceos una idea que no fue un paseo. La batalla de Santander no fue el paseo que algunos venden, ni mucho menos, no lo sabemos. Pero son restos de batallones distintos porque tenemos tres calibres distintos en la misma posición, lo cual quiere decir que hay restos de 3 unidades diferentes que vienen en retirada. Igual menos. Bueno, esto sería, el frente que se encuentran los italianos, paso de Puente Viesgo, aquí arranca el Dobra, el castillo, Peñas de Penilla, aquí la cabaña, ¿no? Entonces tienen una muralla que atravesar. Dicen que es el cinturón de Santander, no es el cinturón de Santander. El cinturón de Santander está más al norte, pero bueno, también existe un cinturón de Santander, algún día lo contaremos. Más o menos serían las posiciones republicanas que tenemos atestiguadas en esta primera línea. Y aquí la descripción, que voy a pasar rápido porque vamos mal de tiempo, de la prensa de la época. Hay un periodista que se llama, creo que es Luigi, bueno, se apellida Barcini, que es muy bueno. Va con los italianos y hace unas crónicas para El Popolo de Italia, que es el diario oficial fascista italiano, de la época, que son muy buenas, porque el tío es muy buen periodista. Y es bastante menos propagandista que periodista, al contrario que otros de sus compañeros. Entonces, seguirle, leerle y traducirle te da una idea muy buena de cómo se desarrolló la batalla de Santander. Os lo digo porque esto está colgado en internet, podéis encontrar el periódico y podéis traducirlo, ahora se hace fácil y es muy interesante, yo os lo recomiendo mucho. Lo primero que ocurre que es el bombardeo con aviones, como hemos visto. Después, el cañoneo con artillería de esas posiciones. Tenemos testimonios de los cañoneos, recogidos también por Fernando Obregón. Aquí hablan de alemanes, no son alemanes, son italianos, la típica confusión de la época. Y luego el movimiento de la infantería de flanqueo. Uno entrando por aquí, por este portillo, y los otros por la cabaña. Lo que hacen es rodear estas posiciones que no pueden atacar frontalmente, las flanquean. El ABC de la guerra, por otra parte. Más descripciones, ¿ves? Dice, es imposible pensar en un ataque frontal, pero a derecha e izquierda del gran baluarte continúa el avance envolvente y tal. El bombardeo, y aquí te encontramos, que también me hizo mucha ilusión, la única referencia que conocemos al combate de la cabaña, dice. El bombardeo cubre de humo las cumbres, el martillo de las ametralladoras resuena en los pasos de la cabaña por donde se asciende a la cantera. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado los italianos, la infantería italiana se ha colocado a retaguardia de los defensores republicanos del paso. Aquí la descripción de cómo llegan al Mesa y al Espurio y los toman al asalto. Los republicanos, ¿qué tienen que hacer? Pues salir por patas, por el hueco que queda, como pueden, hacia Vargas. Y ese mismo día se da por tomada el paso de Puente Viesgo, se abre el camino hacia Santander. Es el último combate de relevancia que hay en esta zona del avance nacional hasta Santander, hasta que el día 25 por la tarde les frenan de nuevo en Peñacastillo, pero es una cosa mucho más desconocida y bastante más ligera. ¿Vale? Esta foto que me la ha pasado Ramón antes es de cuando entran en Puente Viesgo y lo primero que hacen, como siempre, es arrancar los carteles de los anteriores. Esta era la sede de las Juventudes Socialistas Unificadas, pues están quitándole el cartel nada más llegar. Y luego la consecuencia es que a los 2 días entran en Santander y se acaba la parte principal de la batalla de Santander. Continúa unos días más hasta llegar al occidente de la provincia, pero digamos que ya la provincia ha caído y con ella el norte republicano. Asturias aguantaron unos meses más, pero ya no tiene absolutamente ninguna oportunidad de resistencia. El patrimonio arqueológico material, llamado X de la Guerra Civil, se caracteriza por 2 cosas, en mi opinión, por ser muy frágil y por ser muy desconocido. Y eso es un combo letal para cualquier patrimonio. Se presta mucho a la vandalización cuando es visible, y esto no sé qué es. Y como es muy desconocido y está oculto, pues se presta también a que acabe abandonado o simplemente destruido. Esto es Iguña, esto es una foto aérea de una gran trinchera republicana con unos refugios que había hasta más o menos 2020 y ahora le han metido una pista justo por medio de la trinchera y se han cargado toda esta parte de la trinchera hasta aquí. Solo ha sobrevivido esto. ¿Por qué? Pues porque probablemente no sabían lo que era. Si hay que hacer la pista por ahí, se hace la pista por ahí. Yo creo que aquí ya había terreno para hacer la pista por cualquier lado. Pero lo mínimo hubiera sido que esto se hubiese documentado antes de destruirlo. Pero no ha ocurrido. Y creo que es una buena alternativa de turismo cultural. Ya sé que el turismo ahora está muy mal visto, yo lo sufro en Santander, creedme, estoy hasta el gorro, pero
ante el turismo magalufiense del Puntal y el turismo de ir a ver restos arqueológicos, pues creo que podemos apostar por el segundo, ya que si lo vamos a tener, que sea del mal el menos, ¿no? Ya durante la guerra hubo una ruta de guerra, que era esto que he puesto aquí. Las zonas que iban conquistando los sublevados, pues las iban poniendo para el turismo, sobre todo extranjero. Y es una historia muy interesante, en la que mi colega José Ángel Brena sabe mucho. Pero bueno, podemos irnos a Europa y ver cómo se están musealizando y señalizando los campos de batalla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí en España se hacen rutas sobre restos de la Guerra Civil e incluso hay espacios musealizados en muchos sitios. ¿Por qué estos de aquí no? Pues vamos a trabajar, o estamos trabajando de hecho ya para que eso, Óscar lo sabe, para que eso sea así. Y él es uno de los principales impulsores del asunto, todo hay que decirlo. Aquí algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Y cuando no se pueda musealizar, y si está muy lejos, y si no se puede acceder, y si hay que dejarlo que muera, lo que se puede hacer es documentarlo. Para la exposición Frente Norte, este es un nido que está en Peredillo, en Castrurdiales, está aquí donde Cristo perdió el monedero. Casi me mato, por cierto, las 2 veces que he ido a verlo. Lo que hicimos fue, con la empresa Geomatics, para la exposición, hacer una réplica virtual del interior y hacer una realidad virtual que va a estar en el futuro museo también, en el que tú entras y estás dentro del nido, ves las inscripciones, tienes una voz que te locuta, te cuenta qué es, por qué está, y ves el frente y te explican lo que pasó allí, cuándo pasó y cómo pasó. Pues lo que no se pueda salvar, que menos que documentarlo, y lo que sea realmente importante, pues hacer cosas como estas, ¿no? Ahora que tenemos la tecnología y los medios para poder hacerlo. ¿Ves? Esto sería una imagen, por ejemplo, del interior. Y aquí, si me dais 5 minutos, el huevo de Pascua. No es la Primera Guerra Civil, esta sería como la cuarta o la quinta, y ni siquiera esta es la primera, esta sería la segunda, el siglo XIX, después de la francesada, que también es a su manera una pequeña guerra civil y una gran invasión. Aquí, bueno, Manuel se ríe porque es de los pocos que ha trabajado este tema, igual que el de la guerra civil, porque antes se me ha olvidado mencionar a otra gente que ha trabajado estos temas, pero bueno, pues él, Javier Marcos, ahora mismo Tanea en el escudo, Pablo Saiz, que está haciendo el seguimiento de la picota, del desbroce. Pero en Euskadi, por ejemplo, que esto del carlismo lo tienen mucho más en los genes y más a gala, pues nos lleva mucha ventaja, ¿no? Y ahí ya se está haciendo arqueología de las guerras carlistas desde hace años, se están haciendo hasta tesis doctorales sobre este tema. Aquí ni están ni se esperan. Sí que es cierto que aquí sí que se hizo una parte, que es arqueología de la batalla de las Muñecas, 1874, Tercera Guerra Carlista. Entre ellos está un arqueólogo cántabro, que es Ángel Astorqui, y se hizo a caballo, digamos, entre las 2 provincias, entre Cantabria y Vizcaya, que es donde tuvo lugar el hecho bélico, porque es una parte de las campañas de Somorrostro, que acaban con el segundo sitio de Bilbao. Bueno, ¿veis? Trabajo que se hizo. Y aquí tenemos algunos de los escenarios más importantes de la Primera Guerra Carlista, porque la Primera Guerra Carlista, la primera batalla importante tiene lugar aquí y la última también. Estos son restos de la batalla de Ramales, fortines construidos por los liberales, el fuerte de Guardamino, posiciones carlistas. Este se lo cargaron hace años porque lo urbanizaron, sin saber lo que tenían debajo, pero la guerra empieza con la acción de Vargas. Y estamos en Puente Viesgo y la acción de Vargas fue aquí al lado. Es una escaramuza, pero es una escaramuza que marca el curso de la guerra, porque si los carlistas toman Santander, probablemente todo el norte hubiera caído como un castillo de naipes, como un dominó. Bilbao no hubiera podido sostenerse al estar sitiado, etc. Y tenían la puerta abierta a Asturias y a Galicia. Santander se salvó, entre comillas, para los liberales, y la guerra cambió completamente de curso a partir de ese momento. Nunca se le ha dado la importancia en época reciente que tiene realmente la batalla. Este es un mapa de época que me pasó Ramón, que se lo pedí, me acuerdo, me dio la referencia de dónde estaba. Quedaos con el paisaje, porque es ese paisaje. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues está ahí. Hay una parte que está bajo el polígono, pero hay otra parte en la que todavía se puede intervenir. Yo entiendo que serán fincas privadas y que esto será complicado. Pero todas estas zonas que he marcado son susceptibles de ser prospectadas haciendo la típica prospección electromagnética, porque aquí no vas a encontrar estructuras, solo vas a encontrar materiales. Entonces, recoger y geolocalizar esos materiales te podría dar la primera huella material de la batalla de Vargas y darle cierta relevancia y cierto relieve que tiene dentro de la historia de Cantabria y también de la historia de España. Y aquí sí que lo dejo. Algunos se me olvida, que me perdone, pero es lo que hay. ¿Quieres podemos poner los vídeos un momento? Ah, bueno. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel. Ahora... Nada, déjalo, si no, pues son las 2 menos cuarto, son las 2 menos cuarto ya. Mientras el técnico de sonido consigue rescatar los vídeos, si alguien... No, que es que, digo, si os hace tarde, a mí no me importa ponerlos, pero... ¿Queréis verlos? Ah, vale, sí, vale. lo intentamos, a ver. Sí. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo que aportar a esta
conferencia, es el momento ahora. He hecho en falta el haber hecho una mención a la voladura del puente de Viesgo, ya que estamos aquí, del puente que había aquí, un puente medieval. Sí, sí. Solamente me ha faltado eso, una pequeña mención a la voladura. Los puentes. ¿Y cómo fue? Sí, los puentes se volaron todos porque una de las órdenes del Estado Mayor Republicano era que en caso de retirada se volaban todos los puentes. Y de hecho se volaron todos. De hecho ese puente estaba reconstruido, creo que tenía una placa y... Ya que estamos aquí... Sí, bueno, yo no sé exactamente cómo fue, cuáles fueron las cargas. Sé que estaba, bueno, no lo he considerado, la verdad se me ha olvidado, pero sí sé que la orden existe, de hecho está recogida, está en la documentación y se cumple. Hay casos en los que no se vuelan porque por circunstancias, por ejemplo, yo soy de Colindres, el puente de Treto se iba a volar. No se voló porque estando las cargas puestas, los vascos decidieron que no les interesaba volarlo porque ya habían pactado la rendición con los italianos y entonces el puente lo necesitaban. Estos puentes de aquí, por ejemplo, se vuelan todos, pero los italianos los van reconstruyendo sobre la marcha y los reconstruyen muy rápido. De hecho, hacen puentes con partes de madera para salvarlo y luego es el ejército español ya, del bando sublevado, el que reconstruye los puentes y de hecho yo no sé si este la tendría, supongo que sí, pero todos los puentes reconstruidos suelen llevar una placa, muchas veces de bronce, que dice que fue con el emblema de ingenieros, con la torre y tal, que dice que fue reconstruido en el año tal y cual. Y eso es lo que puedo decir del puente. Creo que Luis Villegas, que va a dar una conferencia de puentes, tiene información sobre esto, y fotos de las voladuras. Ah, mira. Vale, bueno, pues esto es una vista con dron un vuelo con dron de las trincheras de lo que hemos excavado este año. Entonces, bueno, os hacéis una idea de lo pindio que es el monte, que aquí se aprecia muy bien. Cuando estás allí pierdes un poco la noción de la verticalidad porque está como en un rellano la trinchera, pero en cuanto te sales de la trinchera es que es así. Y ya podéis ver que es un sitio que también es completamente inexpugnable si te atacan de frente, pero es que nadie está tan colgado como para atacarte de frente, salvo que le haga muchísima falta. Entonces, bueno, si esto hubiera estado complementado con defensas equivalentes en los pasos que quedan más a occidente y más al otro lado, pues sí, sería inexpugnable, pero se han centrado exclusivamente en la carretera y entonces han dejado todos los flancos y los altos descubiertos y desguarnecidos y por ahí les ha venido el mal, digamos. Aquí se aprecia muy bien, por ejemplo, todo el parapeto, que nosotros pensamos que también, en buena medida, también es trinchera. Hay otro que es un recorrido por el modelo 3D, que es este. Es un modelo fotogramétrico con el que se ha hecho un modelo 3D. Este es a baja definición para que se pueda ver, pero bueno, veis un poco cómo la ciencia avanza, que es una barbaridad, y se pueden hacer cosas así que parecen ya casi de videojuego, ¿no? Y que te permiten moverte. Intentamos hacerlo con una vista desde el interior, pero quedaba bastante mal y no pudimos hacer. Pero bueno, esto para poder verlo... Esas losas que estaban... Sí, esa es la banqueta. Sí, decías que posiblemente estarían bajadas de arriba de la cúspide. Es que algunas son de arenisca y todo el mampuesto... Sí, del castillo. Sí, porque los castillos medievales sí que en los esquinales, por ejemplo, de las murallas o de las torres o en las zonas de ventanas solían utilizar sillares de arenisca y luego el resto lo hacían con mampuestos de caliza, como aquí, de caliza local. Y el de arriba yo creo que es parecido. Aquí, bueno, se ve un pelín oscuro, pero esto es ya subiendo hacia la trinchera superior. Toda esta parte está picada, excavada en la roca también. Nos quedamos justo al borde de excavarla, donde acababa la escalerilla esa que vimos antes. Y esta parte de aquí, de la curva, esta sí que sospechamos que probablemente sí que fuera cubierta, que tuviera un tramo cubierto. Lo de cubrir no es solo por proteger, también es por enmascarar, porque desde el aire, si ves algo lineal, continuo, te canta más que si está a segmentos, ¿no? Y el último vídeo que vamos a ver ahora es una gansada que hicimos, pero bueno, que yo creo que quedó chula y me hubiera gustado acabar con ella, pero bueno, casi que voy a acabar con ella al final. Es un homenaje al cine clásico bélico. No, es increíble lo que ha cambiado esto en 10 años, entre los drones, el 3D y todo este rollo. Sí.
Esto nos lo dicen cuando empezamos en esto y nos estamos riendo todavía, ¿sabes? Y sin embargo, si hace falta subir el sonido, se puede. Si tenéis el oído fino. Seguro que Kubrick se está revolviendo en su tumba, pero esto es el inicio de Senderos de Gloria. Vamos. Y vamos a hacer el plano secuencia de Senderos de Gloria en la trinchera y tal. Y bueno, pues quedó aparente, ¿no? Ahí se ve muy bien la escalera de que hablábamos antes. Y ahora sí, hasta aquí. Bueno, pues después de esta guerra, como lo han mencionado, damos por terminada esta primera conferencia del ciclo de Historia y Arqueología del Valle de Toranzo. Y bueno, pues muchas gracias a José Álvarez por esta maravillosa exposición. Sí. Sí. Ah, Si es posible sí. decir algo. Bueno, tú tienes buena voz, me pones No, bueno, a ver, más allá del friquismo tecnológico, que a veces no sé si acerca o enmascara la realidad, pero bueno, más allá de eso, felicitarte por la conferencia. Además, creo que podéis estar ufanos de que estáis poniendo, no yo, que yo hice algunos pinitos por ahí, pero solo pinitos, la realidad de la arqueología del mundo contemporáneo, y por lo menos ya está en el debate científico absolutamente, yo creo que asumido, y eso es una labor fundamentalmente vuestra. Y yo no puedo poner peros, pero sí puedo apuntar, no hay ningún pero, es que no, hay inscripciones en piedra de los italianos, eran muy dados a estas cosas. No sé si con las plumas y todo eso, pues también les encantaba hacer esculturas, relieves, inscripciones, y que es el fascio para acá, que es el otro para allá, que se pone el nombre de la unidad militar, desde Valdevezana y desde la zona donde estuvieron acantonados antes de la ofensiva, en la zona de Soncillo y demás. Luego el avance también trae ese tipo de cosas. Participan, que no he visto en tu exposición, algunas unidades falangistas. Sí, pero no por este valle, van por el otro. Bueno, en una cabaña de la zona entre Luena y Aldano, yo conozco una inscripción en una jamba de una cabaña, en la piedra, que hace referencia a haber pasado por allí y haber dejado constancia. Quiero decir que aunque es verdad que todo el avance militar se puso en el esfuerzo italiano, absolutamente hay otras unidades, pues, auxiliares o como se quiera. Y bueno, volver a felicitarte simplemente, me parece magnífico. Muchas gracias. No, sí que hay una unidad, es media brigada de Castilla y la famosa columna Sagardía, pero esa avanza por el Valle del Pas, o sea, por La Vega, por Celaya, por ahí, y luego son los que... Sí, pero entra por el otro lado, que no quita que a lo mejor alguna unidad muy pequeña
puede estar... sí, claro, entran en la Madalena, pero tiran ya para San Roque y por ahí arriba. Sí, tiran hacia San Pedro Romeral. Eso es, pero esos avanzan por ahí, no avanzan por este valle. Este valle, el avance es italiano, salvo la unidad de caballería, que es así que es española, y que es así que participa en un combate en la Virga, y de que es así que hay alguna imagen, de hecho hay unas fotos de la Biblioteca Nacional en las que aparece un soldado español sublevado, nacionalista, entrando a caballo en Puente Viesgo, y unas mujeres allí saludándole, levantando el brazo y tal. Entonces probablemente esa unidad española sí estaría aquí, pero digamos que la columna Sagardía o la media brigada de Castilla esta que participa, media está hacia la zona de Bricia, y la otra media es la que entra por la zona de San Pedro del Romeral, que son los que luego acaban bajando a... lo diré, a Pamaneses, o por ahí, no, y más abajo, porque es donde fusilan a la famosa fosa que se buscaba, no sé si era Penagos o no me acuerdo dónde era, que nunca apareció y que los fusila esta gente, ¿sabes? Son españoles y son los que los fusilan. Ojo, los italianos también fusilan, ¿eh? Hay un momento a partir del día 20 que como los republicanos han matado a algunos prisioneros italianos, hay una orden del Estado Mayor italiano que dice que a todos los mandos y comisarios políticos republicanos se capturen, se les pase por las armas inmediatamente. Y es la historia de los famosos fusilados de Luena, creo que recordar, y tal, que yo creo que es por esas fechas más o menos, es cuando empiezan a... Claro, luego aprovechan y tal, y en el carro meten también a paisanos y lo que sea, pero... Perdón. Bueno, felicitarte por todo este Gracias. trabajo. Como estás en este tema sobre las trincheras en Cantabria, visto aquí en la zona del Valle del Pas, sí que he visto a vista aérea, cuando hice un repaso de los campamentos romanos en el Besaya, que también es una zona donde hay muchísimas trincheras de la guerra civil. No sé si se está estudiando ahora o no. A ver, esto estudiarlo como dentro de un proyecto organizado y tal, no. Solo miramos 4 colgados, que nos gusta el tema y se acabó, básicamente. Sí, pues eso, ya somos 5 entonces. Pero en realidad no, aquí desde las instituciones nunca se ha ocupado nadie. Este tema lo empezaron a darle valor, aunque él no quiera, Manuel, que está allí, Javier Marcos también hizo alguna cosa en la que consideraba estas estructuras como arqueológicas, y luego pues nosotros y la gente que trabaja sobre todo en gestión ahora mismo. No, desde la universidad no está ni se le espera, y bueno, es lo que hay. Se localiza más o menos entre Reynosa... Sí, toda esa zona sí. En la bajada. Sí, ahí, bueno, eso Manuel lo conoce bien. Luego pues están las de las distintas líneas de frente, y luego están las que como aquí se hicieron en el valle, pues, por ejemplo las estas que están en Pesquera, ¿no? ¿Y el avance fueron otras unidades? Sí, son unidades españolas, por eso. Pero también lo hay. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros, las que hemos encontrado, que decía que son fortificaciones hechas por los que avanzan, por los nacionales, esas no las hemos encontrado ni aquí ni en el Besaya. Las hemos encontrado en Cahuérniga, que es por donde avanza una de las brigadas de Navarra, que es la que está cortando ese flanco para que estos no puedan traer ni ir, y que son los que acaban saliendo a la zona de Cabezón y por ahí, y esos sí que se han ido fortificando según avanzan, porque hemos encontrado hitos que van señalando las cotas que van tomando y donde se van fortificando, que son las fotos que puse antes, y que son fortificaciones básicamente distintas a las que hacen los republicanos. Son de otro estilo completamente diferente. Son como con alveolos, son como puntos de resistencia grandes con ramificaciones, no son tan lineales. Es otro estilo y es otro concepto de la fortificación, probablemente más moderno y mejor adaptado a lo que es la guerra de montaña. Bueno, pues ahora sí que con esto despedimos. Por nuestra parte, nada más que invitaros el día 9 de agosto al Monasterio Nuestra Señora del Soto, donde haremos la segunda charla, que hablaremos de chamanes y brujos en el Monte Castillo. Recordaros que las próximas charlas serán a las 8 de la tarde. Esto ha sido una excepción. Y nada, por nuestra parte, pues os esperamos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia.